Vale, vamos a desgranar esto. 1 de enero. Los gimnasios de todo el país se llenan hasta los topes. Sí, a reventar. Es un clásico. Tal cual. Hay gente estrenando la ropa deportiva más cara del mercado, zapatillas relucientes y, bueno, muchísima ilusión. Pero, y aquí está el tema, absolutamente ninguna tabla de ejercicios, Mi estrategia. ni idea de qué hacer frente a las máquinas. Totalmente. Hay mucha energía inicial, claro, pero no hay ninguna arquitectura real que sostenga ese esfuerzo a lo largo del tiempo. Y por eso, inevitablemente, la fuerza de voluntad siempre se muere a mediados de febrero. En nuestro análisis a fondo de hoy vamos a explorar exactamente por qué ocurre esto y sobre todo cómo evitarlo. Que falta nos hace a muchos. Ya ves. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Nuestra inversión hoy se centra en un cuaderno de trabajo sobre desarrollo personal súper exhaustivo de Thibaut Meurice, en la traducción de Juan Manuel Jiménez Sirimarco. Un texto interesantísimo, la verdad. Mucho. El objetivo aquí es diseccionar cómo transformar esas aspiraciones vagas que todos tenemos en resultados reales, resultados tangibles, y lo hace a través de un sistema estructurado llamado SMART Test, combinado con un trabajo de autoconocimiento bastante extremo. Es una analogía perfecta la del gimnasio para empezar. Porque lo fascinante de este material y lo que, realmente lo separa de la inmensa mayoría de la literatura de autoayuda y de las típicas charlas motivacionales. Que hay muchísimas. Ostras, demasiadas. Pues lo que lo diferencia es que se niega rotundamente a quedarse en esa motivación superficial de enero. De hecho, antes de permitir que se formule siquiera un plan de acción básico, el texto te exige pasar por una auditoría interna verdaderamente rigurosa. Sí, me pareció durísimo eso. Es que es un proceso que obliga a evaluar los cimientos emocionales y los posibles vicios de productividad que ya existen en la persona, mucho antes de construir ninguna meta encima. Claro, es el equivalente a revisar los planos estructurales, el terreno y los permisos antes de poner el primer ladrillo de una casa. Exacto. Y esta auditoría interna arranca con algo que parece inofensivo, pero que, ostras, escuece bastante si se hace bien. El autor propone una autoevaluación pidiendo puntuar del 0 al 10 ciertas afirmaciones muy directas. Son preguntas que van a la yugular. Ya te digo. Por ejemplo, obliga a plantearse si las metas actuales reflejan realmente valores profundos o si simplemente son cosas que suenan bien en sociedad. Eso pasa muchísimo. Totalmente. Pregunta si esos objetivos entusiasman de verdad y, lo que me pareció más revelador, si buscan entregar algo al mundo, ya sea amor, valor añadido, apoyo o esperanza. Y no es ninguna casualidad que el sistema empiece rascando precisamente ahí. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia del comportamiento humano, la evidencia demuestra que la inmensa mayoría de los fracasos a largo plazo no ocurren por una falta de capacidad técnica o intelectual. Ocurren por una falta de alineación fundamental. De no saber por qué hacer las cosas. Tal cual. Además de evaluar esa alineación, el texto insiste en identificar los riesgos ocultos de la ambición desmedida. Porque la ambición tiene trampas, claro. Muchas. Hablamos de peligros psicológicos reales, como sentirse completamente agobiado por la inmensidad de una meta, o ese error tan increíblemente común de obsesionarse de forma exclusiva con lograr unos números. Con las métricas. Eso es, unas métricas perdiendo por completo de vista la calidad del proceso diario. O el clásico síndrome del objeto brillante, que, a todos nos ha pasado alguna vez. Ostras, sí. Ese punto donde el cuaderno menciona el peligro de saltar de una oportunidad a otra, de un curso a otro, de una idea de negocio a otra, sin dedicar jamás el tiempo suficiente para profundizar en ninguna. Quien más y quien menos ha caído en la trampa de tener 10 objetivos simultáneos y acabar el año sin haber completado ninguno. Es agotador solo de pensarlo. Y por eso el texto hace tanto hincapié en alinear la meta con valores reales y tangibles. Fíjate, hay un ejemplo fabuloso en la lectura. Imaginemos que el objetivo de alguien es tener un blog con 100.000 visitas al mes. Un número redondo. Sí, pero 100.000 visitas sobre un papel en blanco es solo una métrica de tráfico de Internet. Es un número frío. Pero el ejercicio obliga a desglosar qué significa eso a nivel vital. Correcto. Y ese desglose es revelador, porque esas 100.000 visitas en el fondo se traducen en realización personal por el hecho de ayudar a miles de lectores. Claro, hay personas detrás de la pantalla. Exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Se traducen en ingresos pasivos que otorgan libertad financiera. Quizá significan la posibilidad de dejar de usar un transporte público abarrotado a las 7 de la mañana, o tener por fin tiempo libre en casa para escribir libros. Y en última instancia, todo eso desemboca en una mejor salud física y mental por tener niveles mucho más bajos de cortisol y estrés. ¡Qué maravilla! De repente, la meta ya no es un simple número parpadeando en una pantalla. Es una calidad de vida que se vuelve, innegociable. Hay un ejercicio que originalmente proviene de Steve Pavlina y que el cuaderno de trabajo incluye, que reconozco que me dejó un poco perpleja. Ah, ya sé a cuál te refieres. Sí, tela con el ejercicio. Sugiere tomar un papel, sentarse en silencio y escribir la respuesta a la pregunta ¿cuál es el propósito de mi vida? Repetidamente. Escribir y escribir sin censurarse, sin pensar demasiado, hasta que lo que aparezca en el papel provoque llegar a las lágrimas. Es intenso, sí. O sea, a ver, yo entiendo la búsqueda de profundidad, pero ejerciendo un poco de escepticismo constructivo. ¿No es esto un poco melodramático? Bueno, visto desde fuera... Es que digo yo, si una persona simplemente quiere mejorar la contabilidad de su pequeña empresa de barrio o quiere aprender a programar en Python para conseguir un ascenso, ¿de verdad necesita escribir hasta ponerse a llorar? Tienes mucha razón en que, de buenas a primeras, suena a teatro puro o a un ejercicio extremo. De hecho, el propio autor admite que puede generar cierto rechazo inicial, pero si miramos la neurobiología que hay detrás de esto, tiene todo el sentido del mundo. A ver, explícame eso, porque yo estaba muy escéptica. Pues las lágrimas, en este contexto de introspección profunda, no son una cuestión de melodrama. Son pura y simplemente un indicador biológico. Nos están señalando que se ha logrado traspasar la barrera analítica y lógica del cerebro. La parte que hace a los números. Eso es, esa parte frontal que calcula y dice, quiero ganar un 15% más de dinero. Las lágrimas indican que se ha tocado la amígdala, un valor central, un motor emocional primario. ¡Ostras, qué interesante! Sin esa conexión visceral, las metas difíciles, como puede ser sanear una empresa que está al borde de la quiebra y requiere semanas de no dormir, se abandonan ante el primer gran obstáculo. El llanto actúa como la prueba del algodón. Confirma que se ha encontrado un verdadero porqué que resistirá la adversidad. Vale. ¿Visto así? O sea, como un biomarcador de honestidad brutal y no como una escena de telenovela, la verdad es que te lo compro. Es que cambia la perspectiva. Sí. Pero claro, una vez que se desentierra ese porqué emocional tan fuerte, tenemos mucha energía. El problema es que la energía sin control es como un incendio forestal. Lo quema todo y no sirve de nada. Un caos absoluto. Y aquí es donde el texto propone un contenedor lógico para domesticar esa energía, que es la primera fase del acrónimo SMARTEST. Para no hacer un simple repaso de diccionario, centrémonos en la lógica. El primer paso, la letra S, significa que la meta debe ser específica. Fundamental. Y el material lo ilustra con un ejercicio mental brillantísimo. Propone el reto de intentar nombrar durante 15 segundos la mayor cantidad de objetos blancos en general. Y luego comparar eso con dedicar otros 15 segundos a nombrar objetos blancos, pero única y exclusivamente dentro de un frigorífico. Y la diferencia empírica en la velocidad de respuesta entre ambas premisas, suele ser asombrosa para cualquiera que haga la prueba en casa. En medio de un estadio de fútbol vacío en plena noche. Te deslumbra, claro. Hay muchísima potencia de luz, pero se disipa en todas direcciones, se pierden las gradas y al final no ilumina nada en concreto de forma útil. En cambio, cuando dices objetos blancos en el frigorífico, la meta se vuelve ultra específica. Es otro rollo. Es como coger toda esa potencia lumínica del estadio y convertirla en un rayo láser. Concentras toda la energía cognitiva en un solo punto minúsculo, con tanta intensidad que literalmente puedes usarlo para cortar metal y trabajar. Exactamente. Es una analogía muy visual y, fíjate, biológicamente precisa. La razón científica por la que ese láser funciona mejor que el foco de estadio es porque el cerebro humano sufre de forma constante de algo llamado fatiga de decisión. ¿Qué nos pasa a todos los días? Constantemente. Cuando los parámetros de una tarea son infinitos o muy amplios, el cerebro tiene que gastar enormes cantidades de glucosa y energía procesando y descartando opciones antes siquiera de poder actuar. Claro, se satura. Se bloquea. Al limitar los parámetros drásticamente, como buscar solo en la nevera, se elimina toda esa fricción cognitiva previa. La acción inmediata fluye sin resistencia porque el cerebro sabe, sin margen de error, qué debe buscar.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero claro, apuntar un láser no sirve de mucho si no sabemos si estamos acertando en la diana. Totalmente. Y eso requiere medición. Entramos en la M, de medible. El texto insiste en establecer un indicador clave de desempeño, o KPI, por sus siglas en inglés, para rastrear el progreso de forma matemática. Y confieso que al leer KPI sonó a pura jerga corporativa. Suena a oficina total. Sí. ¿Cómo se traduce un KPI a una meta personal? Porque si alguien quiere escribir una novela, el KPI no puede ser inspiración generada, ¿verdad? Efectivamente, la inspiración no se puede medir en una hoja de Excel. En el ámbito personal, un KPI para escribir una novela sería número de palabras escritas antes de las 8 de la mañana. O, yo qué sé, número de páginas editadas a la semana. Hackea el sistema de recompensas del cerebro. Claro, le das algo concreto. Eso es. Al ver un número crecer objetivamente, el cerebro libera dopamina por el progreso comprobable, lo que genera más motivación. Es un bucle positivo. Y esto enlaza con la A, que significa que la meta sea lograble. Y aquí hay un detalle vital. El autor propone evaluar la capacidad real de lograr la meta con una nota del 1 al 10, pero especifica que se debe buscar un 7 o un 8. Al principio pensé, a ver, ¿por qué no un 10? Si es un 10, el éxito está asegurado. No. Ya, pero piénsalo. Si la probabilidad de éxito es de un 10 sobre 10, no es una meta. Es una simple tarea de la lista de la compra. ¿Ir a por el pan? Exacto. Ir a por pan no es una meta vital. No hay crecimiento ni requiere esfuerzo extraordinario. Por el contrario, si la viabilidad es un 4, el cerebro percibe que el esfuerzo será inútil y se rinde antes de empezar para ahorrar energía. ¿Para qué esforzarse si voy a fallar? Posible. Para consolidar esto, el autor obliga a una fragmentación extrema. Dividir la gran meta anual en mensuales, luego semanales y finalmente diarias. Hacerlo pequeñito. A nivel de carga cognitiva, el cerebro no puede procesar escribir un libro de 300 páginas, pero sí puede procesar escribir 500 palabras hoy. Y toda esa fragmentación tan perfecta colapsaría sin el siguiente elemento, la letra T, el plazo claro. Una fecha límite inamovible. Hay una cita de Jack Canfield que el cuaderno rescata y que me parece lapidaria, que dice que no hay metas poco realistas, solamente plazos poco realistas. ¡Qué gran verdad! Y es verdad, por la famosa ley de Parkinson, si nos damos un año para hacer algo que toma un mes, el cerebro dilatará el trabajo, añadirá complejidad innecesaria y se estresará durante 12 meses completos. La urgencia de la fecha límite es lo único que fuerza la priorización real. Totalmente de acuerdo. Y hasta aquí, la arquitectura parece impecable sobre el papel. Ese es el problema, sobre el papel. El Excel lo aguanta todo, pero el mundo real está lleno de caos, de una factura imprevista del taller, de una gripe, de semanas donde absolutamente todo sale del revés. La vida misma. La vida. Y por eso la siguiente letra del sistema, la E, me parece el verdadero salvavidas de todo este método. Significa que la meta debe ser emocionalmente sostenible. Y el sistema te exige, de manera explícita, identificar todos los obstáculos por adelantado e imaginar lo peor. Exige redactar los peores escenarios posibles para estar preparados. Que suena duro. Muy duro. Y aquí tengo que plantear un debate serio. Llevamos décadas escuchando que la regla de oro en el desarrollo personal es mantener una mentalidad ganadora, visualizar siempre el éxito y rechazar los pensamientos oscuros. No va este ejercicio de imaginar la ruina total, completamente en contra de la filosofía del pensamiento positivo. Esto plantea una pregunta fundamental, y de hecho desmonta de un plumazo uno de los grandes mitos y a veces peligros del desarrollo personal moderno. El texto de Meuris no promueve el pensamiento mágico ni la positividad tóxica. Promueve lo que en psicología se conoce como pesimismo defensivo. ¿Pesimismo defensivo? Sí, y es una herramienta de un pragmatismo brutal, heredada casi del estoicismo clásico. Visualizar el fracaso absoluto o el peor escenario no se hace para regodearse en la miseria, ni para entrar en pánico. Se hace para precalcular con frialdad las rutas de escape. Ostras, es exactamente igual que los simulacros de incendio en los colegios. No se hacen porque deseemos que el colegio arda, sino para saber qué puerta hay que cruzar cuando suene la alarma, para no morir pisoteados por el pánico. Justo, esa es la dinámica. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Si uno sabe de antemano qué va a hacer si el banco deniega el préstamo o si el socio principal abandona el proyecto, paradójicamente, la ansiedad diaria se reduce prácticamente a cero y la confianza real aumenta de forma exponencial. Claro, porque tienes un plan B. Exacto. El autor habla de un concepto interesantísimo, que es desarrollar inmunidad al fracaso. Obliga a definir de antemano, en frío, qué cantidad exacta de dolor, de rechazo público o de pérdida económica se está dispuesto a soportar estoicamente antes de decidir tirar la toalla. Es como firmar un contrato de resistencia con uno mismo antes de que empiece el sufrimiento real. Y para mantener esa resistencia a flote, el material incide muchísimo en la reestructuración del diálogo interno frente a la autocrítica. Muy necesario. Propone un ejercicio bastante duro, dividirse mentalmente y analizar cómo le hablarían a uno mismo 4 roles diferentes tras un fracaso estrepitoso. El rol de un entrenador exigente pero justo, el mejor amigo, la pareja y el fan número 1. Es un baño de realidad darse cuenta de que casi siempre elegimos ser nuestro peor y más cruel crítico, en lugar de adoptar la voz de apoyo de nuestro mejor amigo. Somos nuestros peores enemigos, ya ves. Tal cual. Además, a nivel logístico, añade una táctica brillante a esta fase: agregar una holgura o margen de seguridad al plazo original. Si un proyecto vital se debe entregar en mayo, el plazo oficial a nivel interno debe ser abril. Así, cuando el caos y lo imprevisto ocurran, porque inevitablemente ocurrirán, Siempre ocurren. siempre, pues evita el colapso. Con esas defensas emocionales apuntaladas y el margen de error calculado, el sistema nos empuja ya hacia la trinchera, hacia la ejecución pura y dura. Entramos en la segunda letra S, que corresponde a la estrategia y los hábitos. La acción. Exacto. Porque ninguna meta, por muy bien definida que esté, sobrevive en el mundo de la imaginación. Vive o muere en la estrategia de la rutina cotidiana. El primer paso aquí es aplicar la llamada regla del éxito, que es identificar y cerrar la brecha de conocimiento. Hay que ser dolorosamente honesto sobre qué habilidades técnicas o sociales específicas faltan para poder cruzar la meta. Y una vez que se identifica que hay que aprender y que hay que ejecutar, el autor introduce un filtro que no tiene piedad: la famosa regla del 80-20, Un clásico. pero aplicada de forma muy estricta. Obliga a diferenciar sin autoengaños entre las 3 claves que generan el mayor impacto real en el proyecto y todo lo demás. Y hace una mención especial a algo que me encantó y me hizo sentir bastante aludida, ¿eh? Las tareas disfrazadas de trabajo, que en realidad son cobardía y distracción. Ay, las tareas disfrazadas de trabajo. Práctica. Se me ocurre una metáfora dolorosamente familiar para cualquiera que haya teletrabajado o estudiado en casa. Las tareas disfrazadas de trabajo son el equivalente exacto a pasarse 3 horas ordenando el escritorio, limpiando el teclado, actualizando el software del ordenador y codificando por colores los bolígrafos en botes separados. Sí, para sentir que haces algo. Exacto. Para sentir una falsa sensación de productividad brutal, cuando en realidad lo único que se está haciendo es evitar sentarse a escribir el ensayo difícil que definirá la nota final. Es un ejemplo universal y expone de forma brillante un fallo de diseño básico en nuestra neurología. El cerebro humano siempre, por defecto, va a preferir la finalización de tareas triviales. Claro. Son más fáciles. ¿Por qué? Porque ordenar bolígrafos u organizar correos electrónicos otorga un pico rápido, barato y seguro de dopamina. Codificar algo por colores se percibe fisiológicamente como un logro. Acometer un ensayo complejo, que genera incertidumbre y frustración, retrasa esa recompensa. Y el cerebro quiere su premio ya. Lo quiere ahora mismo. Para combatir de raíz este autoengaño, el autor obliga a la implementación a través de la práctica consciente y exige definir, cada noche, 3 pasos diarios innegociables para el día siguiente. Y para bloquear esa falsa productividad de la que hablabas, exige planificar como un profesional. Estructurar estrictamente de 3 a 5 tareas de alto impacto, no más, para el mes, para la semana y para mañana. La idea es no dejar ni 1 milímetro de espacio a la improvisación emocional del momento. Y ojo, que la estrategia de esta sección también incluye criterios súper racionales para invertir dinero o tiempo en las metas. Si alguien va a comprar un curso online, el cuaderno exige evaluar cuánto tiempo real va a ahorrar ese curso, qué valor monetario se le da a 1 hora del propio tiempo y qué distracciones concretas va a evitar esa compra.
Hay que medirlo todo. Se acabó lo de gastar dinero por simple inercia motivacional. Ahora bien, nos acercamos al final del acrónimo, a la segunda T. Y aquí es donde la maquinaria lógica y fría choca de frente con un motor enorme invisible, el subconsciente. Así es. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Esta última gran etapa trata sobre cómo transferir la meta al subconsciente. El último eslabón es fundamental. Asegurar que nuestro motor interno no esté con el freno de mano totalmente echado mientras nosotros, a nivel consciente, intentamos pisar el acelerador a fondo. ¡Menudo peligro! El texto desglosa un proceso de 4 pasos para reprogramar las creencias condicionantes o limitantes. El paso 1 es simplemente sacarlas a la luz, identificarlas y ponerles nombre. Y aquí es donde viene el paso 2, que me generó otra gran pausa durante la lectura. El material sugiere que, una vez identificada esa creencia que sabotea el progreso, hay que hacerse amigo del subconsciente, descubriendo qué intención protectora tiene esa creencia. Sinceramente, esto me chocó bastante. Entiendo perfectamente por qué. Es que si yo detecto una creencia profunda que me está arruinando las oportunidades laborales, mi primer instinto es aniquilarla, luchar contra ella o ignorarla, no invitarla a tomar un café para charlar. ¿Por qué este enfoque tan diplomático y amigable? Principalmente porque tratar al subconsciente como un enemigo en un campo de batalla es una guerra perdida de antemano. ¿Tú crees? Sin duda. El subconsciente tiene una capacidad de procesamiento computacional inmensamente superior a nuestra mente consciente. Utilizando una perspectiva evolutiva, debemos entender que esa mente profunda no busca nuestro fracaso ni odia el éxito. Busca única y exclusivamente nuestra supervivencia. Ah, claro, el instinto. Su intención subyacente es proteger al individuo del escrutinio y del posible rechazo social, lo cual, hace 10.000 años en la sabana, equivalía a ser exiliado de la tribu y morir devorado por depredadores. Vaya, así que básicamente nos autosaboteamos en una reunión de negocios para no ser comidos por leones imaginarios. Oscars, es fascinante. Esencialmente sí. Por lo tanto, reconocer y validar abiertamente esa intención protectora desactiva de inmediato la resistencia interna. El subconsciente siente que ha sido escuchado y baja las defensas. Solo entonces, con esa paz firmada, se puede pasar al paso 3. ¿Y cuál es? Discutir con la mente aportando pruebas históricas y evidencias racionales de que esa creencia anticuada ya es totalmente falsa en el contexto moderno del siglo XXI. Y finalmente, el paso 4. Reemplazarla con una afirmación de confianza que, ahora sí, al no haber resistencia, tiene espacio en la mente para echar raíces de verdad. ¡Qué potente! El autor incluso sugiere el paso extra de redactar una carta formal y escrita a mano dirigida al propio subconsciente para formalizar este nuevo contrato. Es literalmente como hacer un reseteo y reescribir el código fuente del cerebro. Y para mantener ese código limpio y libre de virus, el cuaderno aporta tácticas para forjar una mentalidad optimista blindada. Y no se anda con chiquitas, ¿eh? Son tácticas drásticas. Sugiere reducir drásticamente el consumo de televisión, Eso siempre ayuda. dejar de ver o leer las noticias a diario, alejarse físicamente y sin remordimientos de entornos o personas que rezuman pesimismo y consumir activamente contenido que motive e inspire. Crear una burbuja. Básicamente, se trata de crear un ecosistema hermético donde la negatividad externa no tenga oxígeno para sobrevivir. También fomenta herramientas como la visualización inmersiva, ya sea creando tableros de visión físicos en un corcho en la pared o paneles digitales usando el ordenador o aplicaciones como Evernote para tener la meta anclada constantemente en el campo de visión. Y para coronar toda esta compleja arquitectura mental y estratégica, Meurice utiliza lo que podríamos definir como preguntas catalizadoras. ¿Preguntas catalizadoras? Sí, son herramientas cognitivas diseñadas para aplicar una presión constructiva y forzar al cerebro a encontrar la máxima eficiencia posible. Se plantea el reto de preguntarse, por ejemplo, si hoy solo hubiera tiempo y energía para lograr una sola tarea de impacto, ¿cuál sería? Ostras, O la pregunta más desafiante de todas, ¿cómo se podría lograr la meta que está planificada para dentro de un año en solo 6 meses? ¿Y cómo se haría en 3 meses y en un solo mes? O incluso, ¿cómo se lograría en una semana? esas preguntas catalizadoras son dinamita pura. Rompen por completo el paradigma tradicional de cómo entendemos el tiempo. Obligan a la mente a salir de la inercia, de la rutina de trabajar paso a paso, y fuerzan la búsqueda de atajos éticos, delegación radical y verdaderos saltos cuánticos.
Te explotan la cabeza, literalmente. Ya ves. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Vale, vamos a recapitular y ordenar el inmenso viaje que hemos hecho hoy a través de este material. Ha quedado clarísimo que establecer metas no es ni por asomo un ejercicio pasivo de pedir deseos a una estrella fugaz a principios de año. Desde luego que no. Se trata de construir una arquitectura formidable, una estructura que comienza por escarbar en nuestro interior hasta encontrar un propósito tan auténtico que pueda provocarnos lágrimas, que pasa por la claridad extrema y láser de buscar objetos blancos dentro de un frigorífico. Tal cual. Que nos exige blindarnos emocionalmente planeando meticulosamente el peor escenario posible y que nos obliga a auditar sin piedad nuestras tareas falsas, bloqueando la dopamina barata, para finalmente sentarnos a negociar la paz con los mecanismos de protección de nuestro propio subconsciente. Definitivamente, esto no es apuntarse al gimnasio por capricho y comprar zapatillas. Esto es diseñar y construir el edificio entero desde los cimientos. Un resumen muy acertado. Y para poner el broche final a esta exploración, me gustaría dejar flotando en el aire una reflexión directa basada en esas últimas preguntas catalizadoras del material, si, de repente, una fuerza externa e ineludible impusiera un plazo de exactamente una sola semana para lograr esa gran meta que se lleva planificando para los próximos 10 años, sabiendo que rendirse, posponerlo o fracasar simplemente no es una opción viable. ¿Cuál es la primera regla, convención social o proceso establecido que habría que romper hoy mismo de forma obligatoria para hacerlo realidad? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.